Reddit Necota presenta. Dejo vivir a mi hermana conmigo y me quiere echar de mi propia casa. Hola a todos, soy Emily, y hoy quiero compartirles una historia que jamás pensé que tendría que contar. La verdad es que estoy muy confundida y necesito saber si hice lo correcto, por eso, por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios. Esta es la historia de cómo mi propia hermana, Emma, intentó echarme de mi propio apartamento, ese que con tanto esfuerzo logré obtener aquí en los Estados Unidos. Les advierto que no será fácil de escuchar, pero creo que es importante compartirlo. Tengo 33 años y soy venezolana. Hace unos años, cuando tenía 30, decidí emigrar a los Estados Unidos. Fue una decisión difícil, dejar atrás mi hogar, mi familia, mi vida entera en Venezuela. Llegué sola, pero con la esperanza de construir un futuro mejor. Después de años de lucha, sacrificios y noches sin dormir, logré establecerme y conseguir un apartamento en el que ahora vivo con mi pareja, Ernesto. 3 años después de mi llegada, mi hermana mayor, Emma, de 35 años, decidió también emigrar. Al principio, cuando me dijo que vendría, me sentí feliz. Pensé que sería un gran apoyo tenerla cerca, que podríamos compartir esta nueva vida en un país tan distinto. Pero la realidad fue muy diferente. Emma llegó a mi casa y, al principio, todo parecía bien. Pero, como dicen, la convivencia saca lo peor de las personas, y eso fue lo que sucedió con nosotras. Emma se quedó a vivir conmigo durante 1 año y medio, y durante ese tiempo, surgieron muchos problemas. Mi hermana es una persona desordenada y con muchas exigencias. Desde el primer día, comenzó a dejar sus cosas por todos lados, a ocupar cada rincón del apartamento sin consideración alguna por Ernesto y por mí. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que Emma tenía una personalidad narcisista. Todo tenía que girar en torno a ella, y si no lo hacía, rápidamente se ofendía. Si algo no salía como quería, se lo tomaba como un ataque personal. Una vez, Ernesto y yo decidimos tener una cena tranquila en casa, pero Emma decidió que quería ver una película con Ángelo en la sala. Cuando le pedimos que bajara el volumen para poder cenar en paz, ella se enfureció, diciendo que estábamos intentando arruinar su noche y que solo pensábamos en nosotros mismos. Pero la tensión entre nosotras no solo surgía por la convivencia diaria. A lo largo del tiempo, empecé a notar que Emma parecía tener un tipo de envidia hacia mí que no había visto antes. Cada vez que Ernesto y yo teníamos un pequeño logro o simplemente compartíamos momentos de felicidad, ella lo interpretaba como una competencia o una afrenta personal. Uno de los primeros episodios que me hizo darme cuenta de esto fue cuando Ernesto y yo decidimos comprar un auto nuevo. Habíamos estado ahorrando durante años y finalmente pudimos darnos ese lujo. Cuando le mostramos el auto a Emma, esperaba que se alegrara por nosotros, pero su reacción fue todo lo contrario. Con una sonrisa forzada, comentó, «Qué bueno que pueden permitirse estos lujos, algunos tenemos que conformarnos con lo que hay». Sus palabras estaban cargadas de resentimiento, y desde ese día, comenzó a hacer comentarios sarcásticos cada vez que veía el auto, insinuando que estábamos derrochando dinero en cosas superficiales. Las cosas se complicaron aún más cuando Emma y Ángelo tuvieron a su bebé, Keniel. No solo eran desconsiderados con nosotros, sino que también tenían cero respeto por los horarios y necesidades del bebé. Había noches enteras en las que Keniel lloraba sin parar porque Emma y Ángelo estaban más preocupados en salir a cenar o en invitar amigos que en cuidar de él. Cuando Ernesto y yo le sugerimos que Keniel necesitaba una rutina más estable, Emma nos respondió que no éramos sus padres y que no sabíamos lo que estábamos diciendo. El colmo fue una vez que Emma decidió salir a hacer compras mientras dejaba a Keniel solo en la casa con nosotros sin avisarnos. No teníamos idea de que se había ido hasta que escuchamos al bebé llorar. Cuando la confronté, me dijo que no entendía por qué estaba tan alterada, que no era gran cosa y que necesitaba tiempo para sí misma. Este comportamiento irresponsable comenzó a preocuparme seriamente, pero cada vez que intentaba hablar con ella sobre esto, me respondía con desdén, diciendo que no entendía lo difícil que era ser madre y que debería mantenerme al margen. Otro ejemplo claro de su envidia surgió cuando Ernesto y yo decidimos redecorar el apartamento. Habíamos estado ahorrando durante meses para hacer algunos cambios y crear un espacio que realmente se sintiera como nuestro hogar. Cuando Emma vio los cambios, no pudo evitar hacer comentarios ácidos sobre cómo nos gustaba frotar nuestra felicidad en la cara de los demás.
Incluso llegó a decir que estábamos desperdiciando dinero en tonterías cuando podríamos estar ayudándolos más. La envidia de Emma no se limitaba solo a lo material. Nuestra relación como pareja también era un blanco constante de sus ataques. Cada vez que Ernesto y yo teníamos una pequeña celebración, como un aniversario o simplemente una noche especial juntos, Emma encontraba la manera de arruinarlo. Recuerdo una vez en particular, cuando Ernesto me llevó a una cena sorpresa para celebrar nuestro aniversario de noviazgo. Había planeado todo con cuidado, reservando en un restaurante que sabía que me encantaba. Emma se enteró de nuestros planes y, al regresar a casa, no pude evitar notar que la atmósfera era tensa. Emma estaba distante, casi fría, y cuando intenté incluirla en la conversación sobre la cena, lanzó un comentario que me dejó helada. Debe ser agradable tener un hombre que pueda hacer eso por ti. Ángelo está demasiado ocupado con cosas más importantes como para pensar en esas tonterías. Sus palabras me dolieron, no solo por lo que dijo, sino porque sabía que eran un reflejo de su propia frustración. Sin embargo, en lugar de intentar mejorar su situación o hablar de sus problemas, Emma parecía más enfocada en arrastrarnos a Ernesto y a mí a su miseria. Esta actitud solo creó más tensión en la casa, y poco a poco, mi relación con Ernesto comenzó a verse afectada. Discutíamos más a menudo, y aunque tratábamos de mantenernos unidos, la constante negatividad de Emma se sentía como una nube oscura que se cernía sobre nosotros. Además, comencé a notar algo muy preocupante. A pesar de que Emma y Ángelo estaban pasando por una supuesta crisis financiera, seguían gastando dinero en lujos innecesarios. Compraban ropa de marca, gadgets tecnológicos y salían a cenar a restaurantes caros cada semana. Mientras tanto, no hacían ningún esfuerzo por ahorrar para mudarse o encontrar una solución a su situación. Cuando les pregunté cómo planeaban salir adelante, Emma simplemente me ignoró y cambió de tema, como si el problema no existiera. Recuerdo un incidente en particular que me hizo darme cuenta de lo irresponsables que estaban siendo. Emma había salido a comprar ropa nueva para Keniel, y cuando regresó, traía bolsas llenas de ropa cara, accesorios y juguetes que el bebé realmente no necesitaba. Cuando le pregunté cómo había podido permitirse todo eso, especialmente cuando seguían sin poder pagar un lugar propio, me respondió con desdén: es mi dinero y hago lo que quiero con él. No tengo que justificarme ante ti. Pero lo que me molestó aún más fue que, al día siguiente, me pidió dinero para cubrir una de sus facturas pendientes, sin mencionar el reciente derroche que había hecho. Esta fue la gota que colmó el vaso. No solo estaban viviendo bajo nuestro techo sin pagar renta, sino que además estaban gastando dinero en cosas innecesarias mientras nos pedían ayuda financiera. Cuando traté de hablar con Ernesto sobre la situación, me di cuenta de que él también estaba llegando a su límite. Me confesó que había estado aguantando la situación por mi bien, pero que ya no podía seguir soportando la tensión en la casa. La situación no mejoró cuando Emma comenzó a mostrar signos de querer adueñarse del apartamento. Empezó con pequeños comentarios insinuando que, como llevaban tanto tiempo viviendo con nosotros, ya era parte de su hogar. Al principio, pensé que era solo una manera de expresar que se sentía cómoda, pero pronto esas palabras se convirtieron en acciones. Una tarde llegué a casa y encontré a Emma moviendo muebles en la sala. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que estaba reorganizando el espacio porque creía que sería más funcional de esa manera. No podía creerlo. Sin consultarme ni a mí ni a Ernesto, Emma estaba tomando decisiones sobre nuestro hogar como si fuera suyo. Las cosas empeoraron cuando decidió redecorar la habitación de invitados, que era originalmente la oficina de Ernesto, y que ellos habían ocupado desde su llegada. Emma compró cortinas nuevas, alfombras y hasta un escritorio nuevo, todo sin siquiera mencionar nada a Ernesto o a mí. Cuando le pregunté cómo había podido costear todo eso, se encogió de hombros y dijo que había usado su tarjeta de crédito, como si eso lo justificara. Lo más frustrante fue cuando insinuó que sería una habitación familiar y que Ernesto podría usar la sala para trabajar si lo necesitaba. Esto creó una gran tensión entre Ernesto y yo, porque él ya no tenía un espacio propio donde concentrarse. No era solo el apartamento lo que Emma intentaba controlar. Comenzó a involucrarse en mi vida personal de manera cada vez más intrusiva. Cuando Ernesto y yo discutíamos, aunque intentábamos mantener nuestras conversaciones en privado, Emma siempre encontraba una manera de entrometerse, ofreciendo su opinión no solicitada. Una vez,
Después de una discusión menor sobre las finanzas, Emma se acercó a Ernesto y le dijo que quizás debería reconsiderar su relación conmigo si no podía manejar cosas simples como el dinero. Ernesto estaba furioso, y aunque trató de mantener la calma, me confesó que sentía que Emma estaba tratando de sabotear nuestra relación. La situación con Ángelo no era mejor. Aunque al principio parecía más razonable que Emma, pronto se hizo evidente que compartía su sentido de derecho sobre nuestro hogar. Comenzó a traer a sus amigos al apartamento sin avisar, ocupando el espacio común durante horas. Una vez, incluso, organizaron una pequeña fiesta en la sala mientras Ernesto y yo estábamos fuera, y cuando regresamos, encontramos nuestra casa hecha un desastre. Al confrontarlos, Ángelo simplemente se encogió de hombros y dijo que no había pensado que nos importaría. El colmo llegó cuando Emma comenzó a insinuar abiertamente que Ernesto y yo deberíamos considerar mudarnos para que ellos pudieran estar más cómodos. Durante una cena, comentó casualmente que el apartamento se estaba volviendo demasiado pequeño para todos y que quizás sería mejor si Ernesto y yo buscábamos un lugar más grande. Incluso mencionó que conocía un par de apartamentos en alquiler que podrían interesarnos. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propia hermana, a quien le había abierto las puertas de mi casa, me estaba sugiriendo que me fuera. Las insinuaciones de Emma no se detuvieron ahí. Empezó a comportarse como si el apartamento fuera suyo en más de un sentido. Cambió las contraseñas del Wi-Fi sin consultarme, movió nuestras cosas en la cocina y hasta empezó a recibir paquetes a nombre suyo como si ella fuera la dueña del lugar. Lo más molesto fue cuando decidió que era una buena idea inscribirse en clases de cocina y comenzó a utilizar la cocina para preparar comidas elaboradas a cualquier hora del día, dejando un desastre que Ernesto y yo teníamos que limpiar. Cuando le pedí que al menos limpiara después de usar la cocina, me miró con desdén y dijo, quizás si tuviéramos una cocina más grande, no sería un problema. Los conflictos se volvieron más frecuentes y más intensos. Emma ya no intentaba ocultar su resentimiento hacia mí, y sus comentarios se volvieron más hirientes. Durante una discusión sobre la limpieza del apartamento, Emma me dijo directamente que si no podía manejar vivir con una familia, quizás debería considerar irme. Esa fue la primera vez que me dijo abiertamente que creía que Ernesto y yo éramos los que sobraban en la casa. Fue como si una bomba hubiera explotado en mi mente. No podía creer lo que estaba escuchando, y lo peor era que Ángelo la apoyaba en sus insinuaciones, hablando sobre cómo sería genial si tuvieran más espacio para ellos. Finalmente, llegó el punto de quiebre. Después de semanas de insinuaciones y tensiones, Emma y Ángelo comenzaron a hacer planes para mejorar el apartamento, como si ya hubieran decidido que ese lugar les pertenecía. Hablaron sobre pintar las paredes, cambiar los muebles y hasta hacer pequeños arreglos en el baño, todo sin consultarme ni a Ernesto. Cuando les pregunté de dónde sacarían el dinero para hacer todo eso, Ángelo me miró y dijo, nos las arreglaremos. Es nuestra casa también, ¿no? Fue entonces cuando supe que había llegado al límite. Decidí que no podía seguir permitiendo que esta situación continuara. Me dolía profundamente porque Emma es mi hermana, pero ya no podía soportar vivir en mi propio hogar sintiendo que estaba perdiendo el control sobre mi vida. Así que les dije a Emma y a Ángelo que tenían que buscar otro lugar para vivir, que ya no podían quedarse más tiempo con nosotros. Pero ellos se negaron. Ángelo incluso tuvo el descaro de decirme que también era su casa, que habían estado viviendo ahí lo suficiente como para considerar el apartamento como suyo. La tensión creció hasta un punto que se volvió insostenible. Un día, después de una discusión acalorada, donde Emma llegó a decirme que Ernesto y yo éramos egoístas por no querer compartir el espacio, supe que tenía que hacer algo drástico. Con el corazón roto, tuve que llamar a la policía. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero no veía otra salida. Cuando la policía llegó, traté de explicarles la situación lo mejor que pude. Ellos entendieron y hablaron con Emma y Ángelo, dejándoles claro que no tenían derecho a quedarse en el apartamento sin mi consentimiento. Finalmente, tuvieron que irse, pero la relación con mi hermana nunca volvió a ser la misma. Esta experiencia me dejó con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver cómo una relación tan cercana como la que tenía con mi hermana se deterioró de esa manera, pero también alivio por recuperar la paz en mi hogar. Si algo aprendí de todo esto, es que a veces, por más que queramos ayudar a nuestra familia, es necesario poner límites para proteger nuestra propia felicidad y bienestar.
Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido.